Hem entrevistat a la doctora Mara Dirsen sobre la seva investigació en Alzheimer, malaltia que afecta a uns 36 milions de persones al món. Bueno, pues la enfermedad de Alzheimer, como sabéis, es un tipo de demencia. Es una enfermedad de carácter neurodegenerativo que básicamente lo que se caracteriza es por una pérdida de capacidades cognitivas en personas relativamente jóvenes. Básicamente se comienza perdiendo la memoria a corto plazo, pero después se pierden también otras habilidades ejecutivas. La relación entre síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer se empezó a conocer básicamente por unos hallazgos clínico-patológicos, es decir, las personas con síndrome de Down a edades muy tempranas empiezan presentando ya alteraciones que son propias de personas con enfermedad de Alzheimer. Lo que hemos visto es que DYRK1A realmente está alterado en los cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer, además de en los pacientes con síndrome de Down. Hemos podido comprobar también que eso produce una disregulación en proteínas cruciales en la formación del beta-amiloide. La fundamental es que ha habido un debate muy importante entre cuál es la causa del Alzheimer, si el beta-amiloide o la proteína tau, y DYRK1A podría ser un elemento común en esas dos vías. Nosotros hemos utilizado un modelo de sobreexpresión de DYRK, es decir, tiene exceso de dosis de DYRK. Y eso es importante, ¿por qué? Porque lo que hemos visto en los cerebros de personas con Alzheimer es que hay un exceso de dosis también. Entonces lo que hacemos son muchas cosas, desde estudios histológicos, estudios de biología molecular, que es lo que se hace aquí en el laboratorio, estudios de comportamiento, pero también hacemos estudios en cultivos, en modelos celulares. El hecho de que DYRK1A esté sobreexpresado seguramente produce un cerebro más propenso a crear esa enfermedad de Alzheimer, no a padecer esa enfermedad de Alzheimer. Y eso es importante también porque si lográsemos encontrar una estrategia que se pudiera dar de forma crónica, habría una gran posibilidad de prevenir esa aparición, la aparición de Alzheimer. En este momento ya hemos iniciado el ensayo clínico, es la segunda fase del primer piloto y los resultados son realmente muy prometedores. Fue un proyecto coordinado, trabajaron 3 laboratorios, en total quizá unos 40 investigadores a lo largo de los 3 años de proyecto. Son campos difíciles porque, sobre todo cuando está relacionado con síndrome de Down, desgraciadamente no se considera un tema muy prioritario. Gracias a que la Maratón nos pudo financiar este proyecto, pues hemos podido dar estas respuestas, ¿no? Y seguir un poco adelante.